Colombia es un país hermoso, ubicado en la zona sur del continente americano. Este país ha formado no solo su historia, sino que ha influido por cientos de años en el crecimiento cultural, económico y social del continente entero. Es un país reconocido en muchos ámbitos, como la gastronomía, extensa cantidad de biomas y sobre todo en las personas. Altamente reconocido a nivel internacional, este país ha estado pasando por varias crisis diplomáticas en los últimos años, y como resultado de estas, ha surgido de forma más cotidiana las manifestaciones populares, que es manera más común de protesta social, con los recientes hechos que han vuelto común el desarrollo de las mismas de manera normal, ya sea a favor o en contra de algo. Así, por ejemplo, las marchas en contra de la reforma tributaria del presidente Gustavo Petro en el mes de octubre del año 2022 y como ha ocurrido en los últimos meses de este 2023 con la propia reforma a la salud presentada por el gobierno Petro. Estas protestas se han presentado de manera pacífica y sin muchos contratiempos, pero años atrás se trataba de un derecho muy vulnerado y peligroso de llevar a cabo. Por eso hoy te traigo para tu deleite el top 5 de las marchas más importantes y trascendentales en la historia de Colombia. En el número 5 tenemos las marchas contra el presidente Rojas Pinilla. Gustavo Rojas Pinilla fue un mandatario de Colombia entre los periodos de 1954 al 57. Su dictadura comenzó luego de un golpe de Estado organizado por la milicia colombiana, después de 3 años de poder conservador inservible. Pero la situación no mejoraría para Colombia. Todo empezaría en la toma de decisiones. Pinilla tenía una forma de liderar poco ortodoxa y la realidad del país no ayudaría para nada. Incapaz de poner orden en el primer año de su mandato, los universitarios se rebelaron en contra del asesinato del líder estudiantil Uriel Gutiérrez, el cual murió en extrañas condiciones. En las marchas fallecieron 13 universitarios más. Aparte de no defender el pueblo, no ayudaba a esclarecer las situaciones. Un año después, se dio una censura a la prensa en extrañas y violentas circunstancias, en pleno apogeo de la guerra de los partidos más imponentes de Colombia. Uno de los movimientos más desacertados y de los que más marcó su hundimiento fue la fundación del partido político Tercera Fuerza, que claramente quería ser el enemigo de los partidos conservador y liberal, con lo cual Pinilla quedó totalmente desprotegido, ya que ningún partido político lo apoyaba. El contexto político del país tenía en jaque al señor Pinilla. Los partidos políticos lo odiaban, la iglesia estaba en su contra y el pueblo estaba cansado, por lo cual las personas salieron a movilizaciones en contra del gobierno. Los primeros en hacerlo fue el gremio estudiantil. Al día siguiente, los bancos cerraron sus puertas y también se unieron al paro. El 8 de mayo la parálisis nacional se empezó a sentir en ciudades como Cali y Medellín. Las movilizaciones se notaban a gran escala. Poco a poco las ciudades se fueron quedando quietas y con esto la escasez de víveres y combustible. El 10 de mayo, Pinilla no tenía escapatoria. Se decidió, de manera definitiva, la renuncia del dictador Gustavo Rojas Pinilla, y con esto, una victoria para el pueblo colombiano. En el número 4 tenemos la Marcha del Silencio. Esta protesta político-social marcó el rumbo histórico de Colombia. Esta marcha daría lugar en plena época de la violencia bipartidista entre los liberales y conservadores, y se llevaría a cabo luego de que simpatizantes del Partido Liberal Colombiano, liderado por Jorge Eliezer Gaitán, sufrieran violencia a manos de seguidores conservadores. Por eso Gaitán convocaría a marchas en contra de la creciente oleada de violencia y el mal manejo de la autoridad hecho por la fuerza militar. Esta protesta marcó la historia de Colombia por ser la primera en la que un solo ente político reúne cientos de miles de personas a dejar opinión clara frente a un gobierno. Lo peculiar de esta marcha fue que no se decía nada, tan solo se observaba a las multitudes avanzando por las calles de las ciudades con absoluto silencio. Esto era una forma de hacer saber su repudio ante la violencia generada en el país por el conflicto interno. Esta convocatoria era tan grande que la Plaza de Bolívar estaba a su máximo aforo, debido a que este era el punto central de la marcha. Esta protesta dejó claro que Gaitán fue el representante adorado por las masas, el hombre que hacía sentir al pueblo. Esto no le gustó para nada a los conservadores, que vieron una clara ventaja de los liberales en las próximas elecciones. La ira del Partido Conservador, al ver el aforo completo por seguidores de la filosofía de Gaitán, era demasiada. El recelo y la furia hacia los liberales se incrementó. Uno de los últimos discursos que brindó en vida fue llamado la oración por los humildes, que también encerraba dentro de su contexto una oración por los liberales muertos en extraña manera en la guerra bipartidista colombiana.
En el top 3 tenemos el paro cívico 77, el cual tiene sus raíces en el 74, donde comenzó una crisis social. El mismo gobierno declaró emergencia económica nacional y desde ese momento se formó una bomba colectiva. Se esperaba que la crisis se pasara con el tiempo, pero conforme pasaban los meses, la situación empeoraba. La tasa de desempleo era muy alta y los insumos y artículos se incrementaron su valor de manera desproporcionada. El pueblo colombiano, luego de años de paciencia, dio inicio a la detonación de la bomba que tenían guardada bajo la manga, y con ese contexto se dio inicio al primer paro cívico de la historia de Colombia. Desde la medianoche del 13 de septiembre, la pólvora marcó el inicio de una seguida de protestas nacionales ante el incumplimiento del gobierno de Alfonso López Michelsen. Desde la mañana del día siguiente, las calles estaban colmadas de personas, el país estaba en un cerrón total, las tachuelas, llantas quemadas y las barricadas era lo único que se observaba en las calles principales colombianas. Todos los establecimientos públicos y privados tuvieron que cerrar, pero como toda protesta social, no tenían cosas tan buenas, se presentaron en episodios de vandalismo, saqueo y robos. Las fuerzas militares entraron a hacer lo de siempre y llegaron a disturbios bastante violentos. Se notaba el descontento general del pueblo, no quería más de lo mismo por otros 4 años. Las marchas finalizaron con un saldo de 33 fallecidos en la marcha. El derramamiento de sangre no fue esperanzador, dejaron muchos militares heridos y las calles parecían trincheras. Aún así, el pueblo siempre gana y luego de esto se presentaron reformas socioeconómicas funcionales con el tiempo. Fue tal la repercusión de esta protesta que se declaró toque de queda a nivel nacional y se tuvo que usar el Estadio El Campín como sede carcelaria para retener a todas las personas arrestadas. En el top número 2 tenemos el paro nacional N21. Se le llamó así al paro organizado por grandes gremios nacionales y se le denomina N21 ya que dio inicio el 21 de noviembre de 2019. Todo esto provocado por la mala gestión y decisiones equivocadas por el entonces presidente Iván Duque Márquez. Estas decisiones principalmente se debían al mal manejo que este gobierno le dio a los problemas económicos y sociales del país, y muy ligado a esto, el déficit fiscal y la corrupción que se estaba permitiendo en el gobierno. Así daría inicio el paro nacional. El 21 de noviembre, poco después de iniciado el paro, las calles estaban abultadas de personas por todo el país. Marchas en las principales ciudades, como también en zonas industriales, fueron el abrebocas de este paro. Pero esto no quedaría acá. Luego de varias horas de marchas, se llegó al punto cúlmine del primer día de protestas, donde el ESMAD y los encapuchados tuvieron disturbios violentos. Aquellos encapuchados ingresaron al Palacio de Justicia y lanzaron granadas caseras contra el Congreso de la República. Pero esto no terminaría en este día preocupante para Colombia. Al día siguiente se convoca al pueblo colombiano a manifestaciones a nivel nacional en una jornada de cacerolazos que se convirtió en un día que quedó para la historia colombiana, ya que no tan solo se dio en Colombia, que fue el punto principal, sino que compatriotas a nivel internacional en Ámsterdam, Londres, Berlín, Sydney y otras ciudades principales del mundo también salieron a apoyar las manifestaciones con cacerolas. El sonido que más se escuchó ese día en toda la nación fueron los sonidos metálicos que retumbaban en los oídos del país. Esos fueron unos de los acontecimientos que marcaron el inicio del paro nacional N21. Por meses se intentó llegar a acuerdos mediante diálogos con los representantes del paro, pero no llegaron a nada. La violencia arremetió la nación durante meses. Estas marchas finalizaron el 21 de febrero de 2020, pero con este paro nacional se dejó claro que si el pueblo no quiere algo, nadie los va a obligar. Este paro ha sido uno de los más recientes y que más ha marcado la historia contemporánea de la nación. En el puesto número 1 tenemos el Bogotazo. En la historia de Colombia han ocurrido disturbios, manifestaciones y protestas que han sido parte del rumbo de Colombia. Pero créeme, nada se compara a lo sucedido el 9 de abril de 1948 con el fallecimiento de Jorge Eliezer Gaitán. Lo primero que sucedió, y el abrebocas que te doy, es que el presunto autor del magnicidio fue perseguido por una turba de personas enfurecidas, las cuales posteriormente acabarían con su vida, luego de varios linchamientos provocados por la multitud, para luego arrastrar su cuerpo hasta el Capitolio Nacional, para dejar saber lo que había provocado una guerra que prontamente se volvería parte de Colombia. Luego de la muerte confirmada de Gaitán en los medios de comunicación, el país estaba de luto, el vocero de la gente había muerto,
y con él la esperanza de una nación en paz. Las calles no solo se llenaron de personas, sino de armas empuñadas con furia. Esto sucedió por la mayoría de ciudades del país, siendo Bogotá la principal. Los disturbios no se hicieron esperar, no parecían personas. Fueron algunas de las declaraciones de aquellos que vivieron este hecho en carne propia. Colombia estaba en llamas, y hablo en serio. Literalmente iglesias, bancos, calles, edificaciones, monumentos, todo ardía. El pueblo hacía sentir su rabia ante lo que sería el detonante del conflicto armado en Colombia. Bogotá se convirtió en una zona de guerra. Los manifestantes andaban sumamente armados y las personas empezaron a hacer uso de las armas para su propia defensa. Se convirtió en el frente de guerra más rápido y catastrófico que ha visto Colombia, dejando un tranvía ardiendo frente al Capitolio Nacional como señal que la época de violencia en Colombia había empezado. Colombia es un país hermoso que tiene como principal exponente su cultura, pero para saber si en realidad amas algo, debes conocer su lado oscuro también. Y Colombia tiende a tener una historia sombría, bastante violenta, pero que sea malo o bueno, ha formado parte de nuestra historia y han convertido este país en uno de los más importantes a nivel internacional. Las protestas anteriormente mencionadas son un top muy personal y está libre de cualquiera de tus opiniones. Quiero saber qué piensas sobre lo que te he mencionado y las protestas populares que marcaron la historia de Colombia. Déjame saber tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Esto fue Kingo Tops, donde las curiosidades ya no son un misterio.